Aló. tenía un problema, una falla de internet. Pero bueno, bienvenidos de verdad a este encuentro de la IESA EMBAS y nos llena mucho de orgullo porque estamos haciendo algo muy novedoso, que es que traemos nuestros amigos y nuestra red tiene ese superpoder. Ahorita que estamos hablando de superpoderes, es el superpoder de que nuestra network no es solo nosotros mismos, son nuestros hijos que en algún caso estudian que estudian en el IESA y amigos, como en este caso Leslie, que trajo una gran amiga que es Mariana Frías, que incluso nos honra muchísimo que esté con nosotros, porque ese es el networking que queremos construir en IESA Alumni y es el networking que nos enseñan incluso en nuestras aulas, en el IESA, en las maestrías y en el PAC donde estudiamos. Le doy la palabra, de verdad que me gustaría mucho que sepan que estamos incorporados todos en la campaña Deja tu huella este año con lo del Deja tu huella con el superpoder y el superpoder tiene que ver con el superpoder de dar y de transformar vidas a través de un aporte que nosotros hagamos puntual o recurrente y la invitación es, bueno, a extender este llamado a toda la red de IES Alumni que está en todas partes. Bienvenido, bueno, todos los que se están conectando y ya le doy la palabra a Leslie y a Mariana porque yo lo que quiero es ver cómo es esa evolución y aprendizajes y cómo es la trayectoria de Mariana Frías a través de una industria de la comunicación, de la cual yo como comunicador y como egresado también de marketing, me parece fascinante la labor de Ars Publicidad por Venezuela. Entonces, adelante, Leslie y Mariana. Ya. Bueno, gracias Alejandro. De verdad que para mí esto, primero siempre cuando me puedo conectar siempre es grato y después cuando los escucho después, muchas veces ustedes cuando en el mes que no pude asistir son mis compañeros antes de acostarme a dormir y estoy escuchando o viendo el video y no solamente, o sea, me enriquezco muchísimo con lo que cada uno está haciendo, sino que me río horrores con lo que compartimos y las anécdotas de cada uno en los países en donde estamos. Bueno, quiero darle las gracias a Alejandro y a Beba por darme la oportunidad en este momento de traer a una invitada. Y es un experimento y me encanta que Mariana haya aceptado participar en este experimento. Y bueno, tenemos planes para más adelante ver si también podemos tener a Mariana ya presencial en Miami con el grupo de Eliesa Miami. Y yo voy a ser muy breve, pero quiero contar dos anécdotas. Bueno, probablemente algunos de ustedes no sepan que yo vengo del mundo de la publicidad, por lo tanto hay una conexión muy especial, no solamente por la trayectoria de Mariana y de Ars, sino porque además hay, o sea, doble conexión por la parte de publicidad, por la parte comunitaria y toda la labor que ella también ha hecho a lo largo de su carrera con el dividendo voluntario por la comunidad, el ortopédico infantil, con las directivas de FEBAP, de Benancham y ahora también con la Cámara Venezolana Americana aquí en Miami. Tuve el honor de ser, yo era la primera vicepresidenta de la Cámara cuando hace 16 años o 15 años abrieron Ars Publicidad en Miami y después tuve el honor de recibir ya a Mariana como presidenta. Pero yo cuando empecé a estudiar publicidad, hace unos añitos atrás, había unos eventos que hacía Ars en uno de sus aniversarios y era una gran conferencia sobre la publicidad. Y estaba su papá, Fernán Frías, ahí hablando sobre el mundo de la publicidad. Y entonces yo veía esos grandes gurús, o sea, un Guillermo Betancourt, un Luis Morazo, y yo decía, algún día yo voy a trabajar con ellos. Y ese algún día llegó. No trabajé con ellos, pero trabajé con marcas que ellos representaban. Y bueno, y Luis Morazo en algún momento fue mi jefe, o sea que de alguna forma la vida me dio vueltas y ese de algún día, de una forma u otra, se cumplió. Y yo tengo una anécdota comiquísima con Guillermo Betancourt. Estábamos en un evento de OCAT, que en ese entonces era Frescolita, Pepsi-Cola, ya no recuerdo si era Pepsi-Cola, y yo me había convertido al judaísmo, recién convertida. Y pasó un señor con una bandeja de pequeños. Y yo le dije, no, gracias. Y el señor Guillermo Betancourt agarró el tequeño, le quitó la parte de arriba del tequeño y dijo, ya lo circuncidé, así que te lo puedes comer, es kosher.
Y esas son cosas que para mí de verdad que cada vez que hablo de arts publicidad, o sea, todo el que tenga que ver con el mundo de la publicidad y no los conozca, o cuando hablamos con Alejandro, Alejandro que también es de comunicaciones, enseguida dijo, sí, yo no sé quién estaba más contento, si Alejandro o yo. Bueno, pero para hacerle resumen cortico y dejarle toda el espacio a Mariana. Mariana es licenciada en Estudios de Comunicación de la Universidad Carabobo, de la Universidad Católica, Católica. perdón. Además es profesora de la Universidad Monte Ávila y miembro de la Junta Directiva de FEBAP, Benancham, el Dividendo Voluntario por la Comunidad, United Way Venezuela, el Hospital Ortopédico Infantil y la Cámara Venezolana Americana. Con más de 30 años de experiencia local, regional y estadounidense en el campo del marketing y la comunicación, más de 20 años dedicada a la responsabilidad social corporativa y más de 12 años formando nuevas generaciones de comunicadores. Entre las marcas que se encuentran las multinacionales, entre las marcas destacadas de ARS, se encuentran las multinacionales Always, Pampers, Ariel, Pepto-Bismol, Nokia, Energizer, Chic, Toyota, Farmatodo y Mercantil Servicios Financieros, así como empresas locales como en Venezuela, como Alfonso Rivas, compañía y Punrose. Pero más allá de su trayectoria personal y profesional, me enorgullece llamarla amiga y una trayectoria que yo particularmente admiro mucho. Así que bueno, Mariana, el espacio es todo suyo. Bueno, con esa introducción, Dios mío, ¿qué se puede decir más? Gracias. Súper honrada de estar aquí. Toda la vida mi admiración por el IES es enorme y toda la vida me quedé con esa what if hubiera hecho el PAC. Pero bueno, a ver, lo que conversé un poco con el equipo es que el día de hoy, más que hablar de la trayectoria de Arso, más que hablar de lo que puede haber sido mi historial, era todo el tiempo pensar en qué tipo de aporte y qué tipo de valor agregado se les puede otorgar a un equipo, a un grupo de tan elevada trayectoria y talentos como lo son ustedes. Entonces, realmente lo que los invito es que al día de hoy esto sea un intercambio, sea una comunicación fluida y que yo más o menos los vaya llevando por lo que ha sido mi entendimiento y mi historial, mis aprendizajes a través de algunos fracasos y algunos obstáculos que se han presentado, los retos que he ido teniendo en la vida y de alguna manera tratar de pensar qué les puedo aportar desde mi trayectoria y desde mi ejercicio. Evidentemente, todo puede comenzar y terminar en ARS. ARS es una empresa de 86 años de existencia, pionera de la publicidad en Venezuela, que es un vocablo grecolatino que quiere decir arte y técnica, y que fue fundado en 1938 por mi abuelo como la primera publicidad en Venezuela. ARS, más allá de la historia que significa en términos de apoyo y de contribución a la publicidad y a la comunicación en Venezuela y luego con su creciente desarrollo internacional, yo siento que Arce es un pedazo de contribución a lo que puede ser la creación del empresariado venezolano y a la creación de múltiples generaciones en el mundo de la comunicación. Si bien mi statement es poco humilde, sí me hace más bien sentir un gran orgullo de lo que significa y de lo que puede contener el hecho de que ARS tiene en su historial tanto que ha dado y tanto que ha aportado como contribución al mundo del marketing, la comunicación y la publicidad en nuestro país y fuera de ella. Esta es una empresa que empezó creando carteles y cristales de cine, que probablemente aquí hay muchos que no saben ni siquiera qué es, y existencia en los fotolitos, con mi padre en patines corriendo al Universal, de Sociedad a Gradillas, llevando los avisos a una empresa que hoy en día, pues evidentemente brinda servicios multiplataforma y principalmente estamos enfocados en el ecosistema digital y trabajamos, pues como todos se pueden imaginar, multinacionalmente con el talento desde nuestra sede en Venezuela o desde cualquier parte del mundo. Entonces, es una historia que es muy hermosa, de muchísimo éxito y que quizás para muchos de ustedes, o algunos de ustedes, porque desconozco las edades, tiene que ver con unas marcas que crearon un país y que hicieron una trayectoria importantísima. Marcas
que nos dieron solidez, nos dieron piso, nos dieron fuerza y base en el historial de crecimiento de nuestro empresariado y en el historial de lo que puede haber sido publicidad. ARS durante muchos años fue la gran escuela de la comunicación. Realmente las escuelas de comunicación social son más jóvenes, y la siguiente agencia que se creó fue casi 15 años después que nosotros, y algunos recordarán, se llamaba Corpa, Corpa Publicidad. Mucho después fue que llegaron las multinacionales. Este era un momento de país en donde realmente junto con grandes empresarios, de hecho uno de los grandes amigos de mi padre que era Eugenio Mendoza, pues se formó país y se desarrolló. Entonces pensar en la Caracas y en la Venezuela de 1938, a la Venezuela transitada de crecimiento y progreso de años después, a la Venezuela retadora y demandante de los 2000, etcétera, pues lo que me hace pensar es que nos queda mucho camino por recorrer bajo ese entendimiento. Como les dije, mi deseo es que ustedes pues interactúen conmigo en la conversación. Si después quieren hacer preguntas al final, pues también lo podemos hacer. Entonces, si este es ARS y este es el ARS de la historia, es un ARS que evidentemente termina hoy en día con marcas de muchísima querencia y muchísima importancia, como es un Farmatodo, como es Alfonso Rivas con su marca más conocida. Si nuestro inicio es con Maicira Americana, nuestro hoy es con Flips. O sea, es un desarrollo hermoso que continúa en nuestro haber y que crece junto con las oportunidades que se prestan. Son 3 generaciones. Germán y yo acabamos de descubrir que somos los más viejitos del grupo y las conocemos todas. Bueno, yo también las conozco todas, o sea que hay alguien que te está engañando en este proceso. Son 3 generaciones de una empresa familiar que tiene socios también colaboradores, como son los Zuluaga y los Betancourt. Pero en estas 3 generaciones, evidentemente, aquellos que han estado en empresas familiares o que han tenido relacionamiento con empresas familiares saben de la importancia de cómo hacer una transición de una generación a otra y de cómo mantener principios y valores sólidos al mismo tiempo que se le da oportunidad y apertura a la frescura y posiblemente al valor agregado que puede traer una nueva generación, e inclusive muchas oportunidades al rompimiento de paradigmas, ¿no? En lo que una nueva generación trae consigo. Mi abuelo era un diplomático, escritor, eh, político hasta cierto punto, y un gran visionario. Supo iniciar un ARS de la mano de lo que era el grupo literario y artístico del momento, y me honro al decir que nuestro copywriter era Arturo Uslar Pietri o que nuestro director de arte era Cruz Diez, y es realidad. Eso era lo que rodeaba, ese era el grupo que rodeaba a Carlos Eduardo Frías y con el que nace ARS, para luego tener a un Fernán Frías que entiende el negocio desde la perspectiva no solo artística, sino comercial, e involucra al empresariado venezolano y desarrolla dentro de la industria venezolana a un ARS como fuerza latente y potencia al empresariado venezolano. Y luego me guía y me lleva al entendimiento de la incorporación multinacional, a palabras que allá no se usan, como la globalización, y al entendimiento de cómo llevar a ARS al mundo global y cómo llevar a ARS a una competencia más ardua y más compleja como es la multinacional, y en la cual pues sigo muy cercana y muy propia de ella, ¿no? Eh, cuando ya entramos un poquito en qué ha pasado en mi vida durante todo este tiempo y este legado, creo que es importante empezar por decirles que, pues evidentemente que en mi casa, yo me imagino que la primera vez que fui a ARS fue en la barriga de mi madre, y me imagino, entre otras cosas, que entienden cuando les digo de que
que nos quedemos tranquilos y dejemos que digan propaganda, es porque en nuestra casa las vacaciones son tomándole fotos a las vallas, o cuando vemos un evento deportivo nos quedamos durante los comerciales y no vamos al baño ni buscamos ningún tipo de refrigerio porque queremos ver la pieza publicitaria. O sea, los domingos se habla de el Super Bowl, la parte más importante del Super Bowl no es el halftime ni el juego, es ver los comerciales. Entonces, es una hermosa vida creciendo alrededor de cómo la comunicación puede no solo estar al servicio del negocio, sino cómo la comunicación ha evolucionado y puede estar al servicio del bienestar comunitario, del bienestar del individuo, e inclusive cómo la comunicación ha llegado al punto de que abre oportunidades más allá de lo imaginado. Entonces, para mí el hecho de vivir en esto lo considero un privilegio. Uno tiene la capacidad y la oportunidad de conocer infinidad de categorías de negocios y sectores económicos, o como ustedes lo deben vivir desde este grupo, y eso lo enriquece a uno muchísimo, no solo enriquecimiento profesional y comercial, sino enriquecimiento cultural, enriquecimiento en términos de lo que te aporta como individuo, como persona. Entonces, quería contarles un poquito sobre mí. Eh, no es lo que suelo hacer, pero creo que va a funcionar mejor si les cuento un poquito sobre mí para que podamos hablar de qué les traje el día de hoy. Sorry, católica, súper honrada de ser ucavista. Y en el momento en que empecé a estudiar, bueno, hice pasantías desde que tenía 15, y luego empecé a trabajar formalmente en el segundo año de carrera. Apenas empecé a trabajar, y esto creo que fue una de las cosas de alta generosidad de mi padre, me dijo: yo no quiero que tu desarrollo de origen sea en arts, y quiero que empieces a desarrollarte y despiertes y entiendas lo que es el mundo internacional. Entonces, en ese momento, a través de un contacto con el presidente de Walter Thompson, que obviamente me facilitó mi padre, empecé a trabajar en J. Walter Thompson, que mucho para ustedes es JWT, o en algunos casos ya conocido como Wunderlist. Eh, y eso despertó mi entendimiento de lo que era pertenecer al mundo multinacional, y despertó mi entendimiento de lo que era no ser Mariana Frías, sino ser Pedro Pérez, ¿no? Ese Pedro Pérez que funcionó buenísimo porque te da como lo que en mi casa llamamos un ubicateli, que es que te hace entender dónde realmente estás, y que abordes tus responsabilidades desde donde son, y no solo desde donde has tenido la suerte de estar. Entonces, ese despertar internacional me hizo abrir los ojos y decir, bueno, Ars tiene que aprender mucho de esto. Ars le falta mucho por aprender. Y ahí entonces surge la oportunidad de que yo viva fuera de Venezuela durante unos 3, 4 años y trabaje para Darcy Matthews Benton Bowles en Madison Avenue, sueño hecho realidad para cualquier publicista, y empiezo a trabajar para Procter & Gamble desde Darcy. Y pues evidentemente no tengo que decirles lo que significó eso en términos de formación. Y luego, cuando regreso 4 años más tarde, estuve a punto de quedarme, y mi padre me dijo: usted viene a ocuparse del negocio familiar. Y mi madre me decía: te vas a quedar soltera si no te vienes. Después de esos aportes, pues regresé a Venezuela y empecé a trabajar para Procter desde Darcy, Venezuela, y desde Darcy, Venezuela, manejé todo lo que fue la región para Procter, desde Venezuela, para protección femenina y para papel. Por eso tan importante mi trayectoria también en detergentes y el trabajo de Procter. ¿Qué me aportó Darcy? ¿Qué me aportó Procter? Bueno, el entendimiento de lo que puede ser estructura, de lo que puede ser formación básica. Y eso, pues, ya de manos de cuando ya pues tengo la suerte de que me nombran presidente en ARS, pues me permite darle una base estratégica y una base muy sólida de aporte conjunto a ARS, a esa efervescencia nacional y esa intuición propia que tenía nuestra empresa nacional en su desarrollo y liderazgo. Hasta que muy recientemente, hace
15, 14 años, nos empezamos a enfrentar al mundo del desarrollo internacional y empezamos a crear alianzas en Colombia, en Panamá, en España y la apertura de la oficina aquí hace 15 años. Esa oficina se abre de la mano de una gerente general exprocteriana nuestra y luego la desarrollan mi socio Guillermo Betancourt, quien recientemente vuelve a Venezuela y yo llego aquí en el 2020. Un año escogido, les prometo que no fue adrede, pero fue el año en que me recibe los Estados Unidos para entender entonces un poco para vivir más que entender lo que es este inicio inmigrante. Entonces, por más que yo venía mucho y asistía mucho a reuniones aquí en los Estados Unidos y a Panamá, y también tuve la oportunidad de Colombia y España, pues evidentemente no les tengo que decir para aquellos que han abierto fronteras fuera que el vivirlo y el visitar son dos cosas totalmente distintas, a la cual me siento sumamente contenta, pero que demanda otros entendimientos, ¿sí? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, si quiero contarles un poco ya, o sea, quería darles como un poquito de contexto, un poquito de inicio, como de intro, de por qué tan amablemente este grupo me ha invitado el día de hoy y evidentemente con la bella carta de ARS y con mi aprendizaje, pues ver qué les puedo aportar yo a un grupo tan increíble como lo son ustedes. No sé si quieren que me detenga, no sé si alguien tiene alguna pregunta o continúo. Veo que hay comentarios en el chat, pero no, si los abro pierdo un poco el hilo de... Yo Vamos sí bien, quería vamos bien. agregar que antes que entraras, antes que las toallas sanitarias se fueran a dar, ¿sí? Yo trabajaba en Conce Publicidad con Juan Quilichi y con Johnny Fishback. Y con eso también tengo una anécdota muy graciosa, porque cuando yo entré a trabajar en Conce Publicidad, Johnny Fishback, en paz descanse, me saca un calendario y me pregunta cuál era mi fecha en qué me venía el periodo. Aquí en Estados Unidos alguien lo hubiera demandado por sexual harassment. Se podrán imaginar mi cara cuando él me pregunta cuál es mi periodo, cuál es mi fecha, mi periodo. Entonces él inmediatamente me dijo, es que aquí hay puras mujeres y yo necesito saber las fechas en que le llega su periodo, porque así yo aprendí a través de todo un curso que él hizo muchos años, entendiendo el ciclo menstrual femenino, es que cuando están de humor o cuando están del otro humor, ¿no? Y fue un proceso, además, fue una campaña que no se acuerda, bueno, los más jóvenes a lo mejor no se acuerdan, pero las toallas sanitarias revolucionaron el mercado. Y después Sí, no, y entonces, su comunicación fue comunicación. increíble con Víctor Y después, Melillo. bueno, y pasó a Darcy y era así como si ese bebé, pero entendimos que lo compró Procter y que era otra cosa completamente distinta y bueno, había que soltar a ese bebé. No, yo tuve la suerte de lanzar Always en Venezuela. O sea, a mí me preparan en Nueva York para ir a lanzar a Always en Venezuela y bueno, para mí protección femenina me apasiona evidentemente, porque fueron 16 años trabajando para ello. Este resumen que les hice, que veo ya en el chat, que además hay unos cuantos que reconocen estas marcas y que tienen vivencias propias, lo que pretende es como darle base a de dónde vengo yo a hablarles de aprendizajes a ustedes, ¿no? O sea, de dónde puede existir. Y me imagino que mucho de lo que les voy a decir es algo que ustedes mismos han vivido desde sus propios historiales. Sin embargo, no quería dejar de traerlos porque los estoy trayendo desde una experiencia muy personal, desde una experiencia muy íntima, que creo que es la mejor manera de presentar historias. Y Perdón, me voy a... Ajá. perdón, Mariana, yo interrumpí a Reinaldo. Él había levantado la No, mano. no, que vamos bien, que preguntó que Ah, cómo vamos. Que si ok. quería, vamos bien, súper Gracias, interesante. gracias, gracias, chévere. Bueno, espero que se ponga ahora interesante, porque justamente cuando me preguntaba qué aportes le podía dar yo, y inevitablemente uno como que recorre su vida, ¿no? Y evidentemente al ser publicista siempre la recorres y la pones más bonita, ¿no? Porque si no, no eres publicista en tu esencia. Pero también dices, bueno, ¿de qué manera puedo yo nutrir este equipo? Entonces, voy a presentarles como 4 retos que he tenido a lo largo de este historial y voy a hablar un poco del mindset que me acompaña hoy en día y que me ayudó a lo largo de esos 4 retos, ¿sí?
y quizás entonces ahí sí podemos como entrar en más intercambios. El primer reto tiene que ver con el legado. Y muchos de ustedes me dirán, y es cierto, bueno, Mariana, pero imagínate, tú tuviste una suerte enorme, tienes ese abuelo, tienes ese padre, empresa creada, desarrollada, camino andado, publicistas reconocidos. Y sí, evidentemente es un orgullo y un compromiso asombroso e increíble, y todavía me sucede que digo Mariana Frías y alguien de cierta edad se voltea y me dice, ¿y tú eres hija de Fernán? Y ese momento, obviamente, para cualquier ser humano, y eso nos pasa a todos los venezolanos muchísimo, uno se crece, yo que mido 1,5 metros, pues evidentemente me crezco y siento que mido 1,70. Es una de verdad que se te infla el corazón y dices que qué hermoso lo que significa que alguien te diga eso. Y me imagino que a mi padre le sucedió, y Carlos Eduardo es una persona importantísima en el historial venezolano, empresarial. Pero también quiero que sepan que es un reto, porque aquí les cuento una anécdota. Cuando me nombra presidente, Alejandro, Rafael Alfonso, me manda no sé si era del Harvard Business Review, me manda un artículo que dice How the Third Generation Crushed It. Y yo, ay, Dios mío, ¿y qué viene aquí? Y era todo un artículo que hablaba de cómo las terceras generaciones pueden arruinar una compañía, o cómo las terceras generaciones pueden realmente ampliar y potenciar a las compañías. Y yo decía, pero ¿cómo Rafael me manda a mí esto este día de hoy? Y realmente fue de las cosas más sabias que yo puedo haber recibido. Porque sí, porque son como, uno pasa como un proceso en el cual dice, bueno, ¿será que me trato de ser Fernán Frías? Pero bueno, es que yo no soy Fernán Frías, yo no tengo su paciencia, no tengo su armonía, no tengo su sabiduría creativa, no tengo su chispa. Bueno, ¿será que trato de ser más Carlos Eduardo? Bueno, pero Carlos Eduardo está muy alejado en el tiempo, que el hombre era un escritor, que empiezas a tratar de entender tu identidad, de entender qué es lo que tú aportas, hasta que por fin encuentras tu propio espacio. Y que tiene que ver con ese pedazo que les hablé de cómo yo traté de involucrar a ARS al mundo multinacional, y de cómo encontrar dentro de este legado tan hermoso mi propia voz, y encontrar qué le aportaba yo a ARS en este proceso. Y en medio de eso, que traes tu uniqueness y que traes tu propio um, tu propio recurso, tu propio espacio, tu propio norte, también te das cuenta que hay principios y valores que son inamovibles, y que van a estar contigo, sea familiarmente o corporativamente, o ambas, en nuestro caso, que van a estar por siempre. En mi casa se usa mucho esta frase, a la hora de la chiquita. Y a la hora de la chiquita es una de las maneras en que siempre mi padre me decía, es que llega un momento en que tú tienes que tomar decisiones, las cuales no necesariamente van a ser grupos, van a ir no solo de tu conocimiento, sino también de tus principios y valores, de tus fundamentos como individuo y como empresa. Y todos creo que hemos pasado por situaciones como esa, en donde de repente nos ofrecen algo que puede ser muy llamativo, pero que no está dentro de nuestra línea de conducta, que no es parte de nuestro compromiso, o en lo que tienes que tomar una decisión con una persona a quien respetas mucho dentro de tu empresa, pero que no debe continuar. O sea, todos hemos tenido la hora de la chiquita. Y esa hora de la chiquita es la que en lo que los líderes, pues a veces hacemos algo que no necesariamente es lo que habíamos pensado que nos gustaría hacer, pero que debemos hacer. Y de ahí viene algo que vi o leí, o que vi en una serie o algo, que es: cada vez que tú estés en la hora de la chiquita, pregúntate qué haría esa persona que tanto admiras. Y es, what would, en mi caso, Frías, que es mi padre, do, y en el caso de cualquiera de ustedes es, what would X do. Yo creo que uno siempre tiene que tener una persona que uno tiene como referencia. eh, Les recomendaría que fuera más cercana que lejana, para que uno lo entienda en su contexto digamos, en su quehacer diario. Eh, entonces ese legado se transforma no solo en cómo puedo yo aportar en esta tercera generación a ARS, cómo puedo darle un norte, cómo puedo darle un camino siguiente, un siguiente capítulo, que es lo que he venido tratando de hacer desde 2005, que fui nombrada presidente, sino también entender cuáles son
qué es lo que ha hecho que ARS y que nuestra familia se mantenga fuerte con principios y valores a lo largo. Y es esa hora de la chiquita, esos momentos críticos y coyunturales que uno vive en los que tiene que tomar decisiones. Algunas son maravillosas. Entonces mi primer comentario a ustedes es, ante el reto de la hora de la chiquita, piensen en ese X y definan what would X do como valor de aporte en esas tomas de decisión. No sé si alguno no sé si alguno tiene su X identificado y no sé si alguno se conecta con estos historiales que les estoy diciendo. Y veo que hay mucho silencio. ¿Será que están escribiendo quién será su ex? Pero no su ex, sino su... No, ese Pero bueno, seguro que ese no está. Ese no, no. ese no es. Pero bueno, lo dejo como reflexión y como primer reto a conversar, que sí, el legado es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y a la hora de la responsabilidad, fijémonos bien en qué es lo que esos individuos nos enseñan y nos dejan y qué es el espacio que yo debo encontrar. Mi segundo reto a lo largo de mi carrera, y por favor necesito que retrocedan a 1987, 88, en Venezuela. El reto era cómo moverse en un mundo dominado por hombres, sobre todo un mundo empresarial dominado por hombres. Y quiero ser muy clara, yo no me estoy refiriendo a, a malos desempeños o a manejos indebidos, ni me estoy refiriendo a faltas de respeto, me estoy refiriendo a que la mujer no necesariamente era vista como una gerente y como un potencial líder dentro del mundo empresarial, del mundo de la comunicación, de la industria de la comunicación, y cuando encontrabas contrapartes en tus clientes, en tus anunciantes y en las empresas, no existían muchas mujeres. Lo cual hace que el contexto y el ambiente de desarrollo en las industrias y en los intercambios y en los trabajos fuese complejo, porque inevitablemente habían o hay paradigmas, inevitablemente me encontré con espacios donde no era requerida, no era invitada, era pedida no participar, inclusive teniendo ese legado, inclusive teniendo esa virtud de mi padre y en su momento mi abuelo abriendo puertas. Entonces, el hecho de ser mujer en algunas oportunidades, dije de manera un poco irresponsable, ojalá yo hubiera sido hombre, pero fíjense lo crudo que puede haber sido en un momento el sentirte que no eras apreciada a tu máximo potencial por simplemente el hecho de ser mujer. Entonces, este reto, que al principio lo manejé muy mal, eh, me llevó a entender muy poco a poco que, que, que esta palabra que hoy usamos tan fácilmente es una palabra muy rica para quienes lo vemos como mujer o para quienes tenemos retos de algún tipo en los que no somos incluidos o en los que sentimos que no tenemos la fuerza y el reconocimiento debido, o en los que en algún momento hemos tenido inseguridades y hemos tenido debilidades por no pertenencia. El Mariana, empoderamiento, perdón, disculpa, no veo quién me hable. Alejandro, pero Ajá. no te preocupes. O sea, me surge aquí una duda de cuándo te diste cuenta de esto. Del empowerment No, o de, de que eras mujer y que estabas en un mundo distinto, o sea, que no te oye, invitaban, o sea, porque estás desde muy pequeña muy, en muy ese joven. mundo. ¿Hay alguna Mira, anécdota que te haya marcado y que te haya dicho, oye, tengo que cambiar mi estrategia? eh, bueno, yo te diría, Ale, que me pasó tristemente dentro de mi propia empresa. Eh, Habían 3 vicepresidencias, yo era una de ellas, y luego estaba la presidencia y la junta directiva. Y una de esas uno de esos vicepresidentes estábamos siendo llamados a pertenecer a la junta directiva.
y uno de los socios dijo que yo no podía pertenecer a ninguna junta porque yo era mujer. Abiertamente me lo dijo en mi cara. A lo cual fui pasada por encima. Probablemente yo pienso hoy en día, bueno, de repente no me correspondía, de repente no tenía las calificaciones fuera, pero nombraron a otro director y luego cuando me iban a nombrar presidente hubo la misma discusión. Mariana es mujer, Mariana no puede ser presidente de ARS en la propia agencia. Y esa discusión tenía que ver con muchos paradigmas y muchas creencias en que las mujeres no podemos tener el balance de trabajo y hogar, o muchas creencias que hasta cierto punto eran reales, de que muchas contrapartes de clientes no me iban a querer sentada en sus reuniones de gerencia. Y fue muy temprano en mi carrera. Y te diría que además hizo que generara en mí muchas dudas, muchos cuestionamientos, pero al mismo momento generó una fuerza interior muy, muy, muy grande. Evidentemente todo el tiempo estaba como overdoing it, porque me estaba sobrevendiendo a aquellas personas que yo sentía que no respetaban mi trabajo, y todo el tiempo trataba de mostrar trabajo, desempeño, resultados, más que, más que, más que género. De hecho, te diría que fue mucho después que entendí que no solo se trata de desempeño y de resultados, sino que también es que tienes que tomarlo, tienes que empoderarte con él. Sí, es verdad, soy mujer y el traer mujer tiene con ello una cantidad de bondades y probablemente tiene otras que tienen los hombres. De hecho, aquellos que trabajamos con equipos multidisciplinarios lo sabemos así. Y si no, veamos vayamos a lo que son nuestros cerebros y entendamos por qué las dendritas de las mujeres se unen y que se conectan en emociones, y la de los hombres pues tienen sus capacidades absolutas en términos espaciales. O sea, hay tanta explicación del por qué cada quien aporta algo. Entonces me tomó mucho tiempo entender que yo tenía que embrace it, y que yo tenía que entender que eso era parte de mis bondades, no de mi déficit, ¿sí? Y ahí es donde viene esta bella palabra, que aquí, que hoy en día uno la dice así como si nada, pero en aquel momento ni existía prácticamente. No, no existía. Es algo que hemos ido aprendiendo. Eh, y en mi caso, entendí que no se puede solo. O sea, esta lucha de que uno puede todo y que la mujer, yo sí puedo con la casa y puedo con los niños y puedo con el trabajo y además voy a hacer una cena bellísima y además entonces voy a la peluquería y además, o sea, perdón para los hombres presentes, pero hay una gran creencia de que todo lo podemos. La mujer latinoamericana, o sea, porque la mujer europea no tanto, pero la americana dice, bueno, yo voy a trabajar y voy a trabajar. Y lo demás, bueno, busco support system. Las latinoamericanas y en Venezuela creíamos que lo teníamos que hacer todo. Hasta que por fin comprendí que no se puede solo, que no hay que hacerlo solo, que así como es un sistema de trabajo, hay un sistema de colaborativo. Eh, y ahí es cuando entendí que los roles de la mujer son múltiples. Y eso es lo que estoy embracing en este momento. Y que desde hace, no sé, voy a decir 15 años empecé a entenderlo con mayor fuerza, en que tenemos unos roles afectivos increíbles y que el rol que podemos cumplir afectivamente es enorme, que podemos ser increíbles profesionales, colegas, líderes. Nuestro rol humanitario también es la sensibilidad que poseemos y la intuición y sí, el rol maternal se lleva a otros estadios, así como tenemos roles ciudadanos de defensa, de vocera, de ejemplo. Entonces, hoy en día mi gran reto es que esa mujer logre cumplirlo en todos los roles que pueda, y que van beyond el mundo laboral. Y que mujeres que me crucen el camino, mujeres que le digo, miren qué posibilidad tan hermosa tienes en tus manos. Porque ya hoy en día esa vivencia y esas dificultades y esos obstáculos no son los mismos, igual se pueden estar viviendo, pero bajo otra lupa. Pero en mi caso, ese reto me llevó a entender
que tienes que tomar ese empoderamiento y embrace it de cara a los roles que puedes cumplir. Espero que Mariana, te... te estoy escuchando y me identifico, o sea, como mujer, estoy segura que todas las mujeres que estamos aquí de alguna u otra manera se identifican contigo, pero yo estaba viendo a Vanessa que tenía a María Ignacia sentada en las piernas y decía, ¿qué le puede decir a Vanessa a María Ignacia hoy que está empezando, pero que esas barreras siguen existiendo, a pesar de que cada una de nosotros, desde las posiciones que ocupamos, tratamos de romperlas y comunicacionalmente ni se diga? Pero esa nueva generación, que al igual les va a tocar otro tipo de barreras. O sea, ¿qué le puede decir Vanessa a María Ignacia desde ahorita, que está escuchándola? Y aunque está creciendo, va a ir creciendo con palabras de su mamá para que este tipo de barreras no existan para ella. Bueno, Vane, yo me atrevería a decir que su hija te va a criar en un mundo muy distinto, ¿no? Va a crecer en un mundo muy distinto, que probablemente tendrá retos que no nos imaginamos y que pueden tener algo de inicio o de origen en algo de lo que estamos hablando hoy en día. Eh, pero tiene mucho que ver con lo que te estoy diciendo, Leslie. Yo luché por tratar de comportarme como hombre, trabajar como hombre, ser el hombre de la industria de la publicidad que tanto creía que debía ser, y de repente me di cuenta que no se trataba de eso, ¿sí? Se trataba de entender qué aportaba yo, indistintamente del género, pero además de utilizar, y la palabra utilizar positivamente hablando, utilizar lo que significa ser mujer, así como el hombre debe utilizar sus herramientas también, ¿sí? Entonces, y saber reconocer, y ahí es donde yo le diría a Vanessa, no te alejes de tu esencia femenina, utilízala, elévala, potenciala y llévala a todo lo que puedas aportar desde lo que como mujer tienes. Y más bien, disfrútalo, gózatelo, llévalo a su máxima expresión. Y debo hacer un llamado de atención. Yo no estoy hablando de feminismo excesivo, estoy hablando justamente del entendimiento de lo que la mujer como mujer aporta. Y por eso quería poner todos los roles, porque además estos roles se cruzan, porque además las mujeres tendemos a complicar un poco las cosas y a unirlas todas. Entonces, estos roles se cruzan. Y por eso de repente estamos con un colega en el trabajo y le empezamos a tratar como si fuera, no sé, nuestro hijo, y le empezamos a dar consejos, porque nuestros roles están allí. Entonces, sí le diría justamente eso, que lo own, que lo haga propiedad de ella, que entienda lo que esa dinámica, lo que ese género le aporta y que lo potencie. Ricardo, Reinaldo dice que le recuerda a la serie Mad Men. Mad Men, bueno, sí, bueno, sí, Ars puede haber sido Mad Men en algún momento de su vida, sin duda alguna, sin duda alguna. Pensando que fue creada en 1938, piensa, eso perfectamente puede haber sucedido. Puede. Eh, pero volviendo a cómo, yo quiero que vayamos uniendo como lo que les voy contando, o sea, la responsabilidad y el legado y el encontrar espacio propio y el seguir creciendo. Cómo eso tiene que ver con mi rol de mujer y cómo podía yo aportar, no solo desde una tercera generación, sino cómo podía aportar desde mi género y desde mi entendimiento personal. Lo cual llega al tercer reto. No sé cuántos de ustedes están fuera de Venezuela o cuántos de ustedes están en Venezuela. Creo que Reinaldo creo que es el único que está en Venezuela, ¿no? Reinaldo es ahorita el único que está en Venezuela. Yo soy el único en Venezuela. Y Ok, Cheo, que bueno, está, tú sabes, está y no está. ok. Bueno, yo me fui relativamente hace poco físicamente y voy y vengo cada 6 semanas, cada 8 semanas. Eh, hasta el 2020, que fue cuando estuve, diría que llamarlo una curveball es insuficiente, pero el gran reto fue, bueno, cómo liderar una empresa que tiene una cantidad de variables insospechadas y que no estás preparado, no estuvimos preparados para enfrentar
lo que por lo menos a la industria de la publicidad y a ARS le tocó. Entonces, aquí lo que hubo principalmente, y Reinaldo lo debe seguir viviendo, y lo seguimos viviendo quienes vamos a Venezuela y tenemos empresariado en Venezuela, es adaptación y flexibilidad. Mi mundo procteriano me hizo muy disciplinada y me hizo hasta cierto punto muy rígida, muy estructurada, ¿sí? Y tenía que ser ABC, y todo tenía que ir con el timing, y todo tenía que ir en su Excel, y todo tiene que estar en el P&L, y todo tiene, o sea, que lo cual da una base muy sólida para una empresa que era muy intuitiva y muy libre como era ARS, lo cual entonces, como les dije, trajo mucho beneficio. Pero en el momento en que tú te encuentras con un país que arranca de una manera en la mañana, pero ya al mediodía cambió y en la noche puede ser que siga cambiando, eh, pues evidentemente ese tipo de estructuras tan rígidas y empresas con normativas y políticas tan formales, quizás la palabra no es formales, tan estructuradas y tan fijas, tan inamovibles, le dificultan su agilidad, le dificultan el presentar soluciones, inclusive hasta a sus propios clientes. Entonces, esto ha sido maravilloso para mí, porque esto ha sido el continuo reto de ¿y cómo le damos la vuelta? O para quienes, o como mi padre decía, hazlo de atrás para adelante. ¿Cómo que de atrás para adelante? No entiendo de atrás para adelante. ¿Cómo que de atrás para adelante, papá? Las cosas no se hacen. Sí, sí. Porque siempre hay un tercer camino, siempre hay un cuarto, siempre hay un quinto. El hecho de encontrar escenarios, el hecho de deliberar, el hecho del no lo he visto, el hecho no lo hemos hecho nunca, la carga positiva de los 70 y pico de años no tenían que limitar, no podían ser una camisa de fuerza, tenían que ser un basamento para esto, para darle la vuelta, para hacer las cosas distintas, para permitirte flexibilizarte, para permitirte decir que siempre hay otras maneras de hacer las cosas, que no necesariamente hay una única manera de hacer las cosas, que no importa si el historial te dijo hasta hoy que así era como se hacían las cosas en ARS, de repente empezamos a hacerlas distintas. Y eso es, y para aquellos que tienen hijos, esto es una de las mejores maneras de approach una situación con un teenager. O sea, no es que siempre es así, no es que siempre es así. Así lo veníamos haciendo. ¿Cómo podemos hacerlo ahora? ¿Cuál es ese tercer camino? ¿Cuál es ese cuarto camino? ¿Cómo es el de atrás para adelante? ¿Cómo es el darle la vuelta? Y eso ha sido crítico en la sobrevivencia de ARTS durante estos años tan complejos. Esto ha sido crítico. Y esto es lo que levanta la oportunidad de crear fronteras, más, de innovar en territorios y buscar nuevas fronteras. Y ahí es cuando, no es que nosotros nunca habíamos hecho eso, pero ¿y por qué no? Vamos a hacerlo. Y este es de los aprendizajes más sólidos que he tenido, que hace que los lleve al cuarto reto, ¿no? Eh, Hace muchísimos años nosotros le hicimos una presentación a una empresa latinoamericana en Brasil y nos dijo lo siguiente: It is a great company, but you have the wrong zip code. Lo cual me dolió en lo más profundo de mi corazón. El wrong zip code era el de Venezuela. Eh, y eso hizo que justamente dijera, bueno, ¿cómo rebrandeamos a ARS? ¿Cómo reposicionamos a ARS? ¿Cómo entendemos que ARS tiene que crecer más allá de los que, cuando yo digo ARS Publicidad, todo el mundo sabe quién es ARS Publicidad, todo el mundo empresarial en Venezuela? ¿Cómo me presento? No solo a ARS, sino cómo presento a Mariana dentro de un nuevo zip code. ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo me reingenio? Me imagino que aquellos que están fuera lo saben, irse afuera tiene miles de bondades y miles de beneficios para uno, para su familia, para todos, pero tiene una serie de obstáculos que debemos aprender a vivir, porque hay que empezar de lo que tanto yo le hablo a mis clientes, hay que empezar por presentarte. Y les cuento algo. Hace como 4 o 5, no, mentira, un poco más. Hace como 8 años estábamos en una reunión de un chamber, quiero pensar que es el Venezuelan American Chamber of Commerce,
y se acerca alguien y me presenta a un americano, a un doméstico, me lo saludo, el señor era muy alto, recuerden que mide 1,5 metros, y él me dice, "Where are you from?" Y entonces yo le digo, "From Ars, publicidad." No, le digo, "From Ars." Y me dice, "From where?" Y yo le digo, "ARS." Y el tipo me dice, "From the IRS." Y yo, "No, no, no, ARS Advertising." Yo decía, "Dios mío santo, que este hombre va a creer que yo soy del IRS." Entonces, lo cual me hizo otro ubicateli de la vida, y uno dice, nadie sabe quién es Ars, nadie sabe quién es Ars en este espacio. Tengo que empezar de cero, como hacía mi abuelo, y decía, "Permítanos pensar por usted", y decía Ars Publicidad, y entonces Ars Communications, hay que decirlo continuo. Tú no eres el IRS, tienes que empezar por presentar. Permíteme presentar. Entonces, si no, permíteme presentar a Mariana, para que cuando algún día alguno de ustedes me dé la oportunidad de manejar sus proyectos y su negocio, como lo voy a hacer con este agua ozonizada, eh, este, eh, digan, bueno, ya sé quién es esta persona, ya sé de dónde viene, ya respeto un poquito más su reputación, voy a poner nuestro negocio en sus manos, voy a darle la oportunidad de un proyecto. Eh, y después de que uno dice, pero ya va, yo tengo 86 años en Venezuela, ¿cómo es eso de que yo tengo que empezar por presentarme? Son ese tipo de obstáculos que han hecho que repensemos cómo trabajamos. Y obviamente entonces eso me hizo hacer un business plan, entender cómo trabajarlo, seguramente ustedes de eso saben mejor que yo, y entender cómo ir creciendo poco a poco en lo que es, más allá de la visión, y aquellos que hemos tenido business plans internacionales sabemos que el papel ha aguantado mucho, y que no necesariamente se ha ejecutado en esos 3, 5, 8-year plans como lo tenías pensado. Hay un proceso de adaptación enorme, hay un proceso de comprensión de mercados y de la diversidad de audiencias que existe. Yo todavía, por ejemplo, estoy en la búsqueda de encontrar el espacio en donde Ars per se tiene cabida, porque el mundo es muy competido, el mundo de la comunicación es muy competido, y además nosotros somos talentos portátiles que estamos en todas partes del mundo para poder seguir consolidando nuestra marca a nivel mundial, más allá de nuestras fronteras venezolanas. Entonces, estos son los 4 retos con sus 4 oportunidades que quería presentarles. Pero les dije que había un tema de mindset que no estaba tan evidente al inicio como puede estar hoy en día en mi cabeza, y que justamente se fue formando a lo largo de mi historial. Mira, aquí Reinaldo ya te está ofreciendo sus servicios de Innovation Strategy. Bueno, muy bien, trabajemos juntos, hagámoslo juntos. Te Em, visitamos cuando vengas a Venezuela, te visitamos. Así que con mucho gusto. bueno, muy bien, estoy allá en julio, voy a pasar verano allá. Perfecto. Eh, a lo que me refería con el mindset, y seguramente ustedes no solo han leído, sino que saben de esto muchísimo, es que quizás al inicio de mi carrera no tenía estas mentalidades tan claramente identificadas. Y les voy a decir un poco las contrapartes. Mi mentalidad, lamentablemente, en su momento al inicio no era de crecimiento, era de, no voy a decir conformismo, pero era como de cerrada. Era así se hacen las cosas, así es como me educaron, así es como me formaron. Hoy en día la mentalidad que tengo es una mentalidad de crecimiento, es una mentalidad de apertura, es la mentalidad de que cuando estoy con ustedes quiero escuchar, quiero aprender, quiero entender, quiero evolucionar. Mi segundo paso importante es en la mentalidad hacia accountability, y menos mentalidad de que eso no me corresponde. Nuestras empresas y aquellos que crecimos en el mundo corporativo hemos visto eso mucho, una mentalidad que es más, yo llego hasta aquí es mi responsabilidad. No, 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 toma responsabilidad sobre el tuyo, sé accountable de hasta dónde puedes llegar. La tercera tiene que ver con una mentalidad de escucha abierta, eh, y aquí tiene que ver con que hay mentalidades que son, y no sé si les sucede a ustedes, mentalidad de refutar o mentalidad de ignorar. Muchas veces estamos en un diálogo o en un conversatorio con alguien y
nuestra cabeza lo que está diciendo es, ajá, pero ya va, que ya le voy a responder eso. Deja que yo ya no, déjame decirle lo que le voy a decir. Sobre todo aquellos que trabajamos con clientes, estamos todo el tiempo pensando en que hay que refutar y que hay que debatir. No, no hay nada más rico que la mentalidad de escuchar para aprender, mentalidad de escuchar para crecer. Eh, no la tenía al inicio, debo decirles la verdad, y fui mucho de mentalidad de escucha para refutar, poco mentalidad de escucha abierta, pero eso es un aporte importante que podemos tener en nuestras vidas y puede tener mucho que ver en todas las relaciones que encaramos. Y por último, la mentalidad deliberante, esa mentalidad de dame otros escenarios, mentalidad de cuál otra puerta puedo abrir, mentalidad de cuéntame más, vamos a entender posibilidades, vamos a atender escenarios. Esto es como los cuatro fundamentos del mindset que tengo en mi vida, que como siempre y como buenos seres humanos que somos, no lo logro a plenitud todo el tiempo, pero sí es como mi, 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 mi filosofía que trato de implementar, no solo en mi compañía, en nuestra compañía, sino también en mi vida personal, familiar y comunitaria que tengo y que tengo la dicha de estar en muchos espacios con ellos. Eh, Eso es lo que les traía para el día de hoy. Espero, sé que me pasé de hora, espero haber sido de valor para ustedes y bueno, y siempre a la orden, por supuesto, desde nuestras oficinas o aquí como amiga de ustedes ahora. Bueno, no, de verdad que muchísimas, Espectacular, casi no, lloro. No quería ir al micrófono porque iba a llorar. no, de verdad que creo que el silencio más bien lo que indicaba era plena atención y Total. y de verdad que inmersión, o sea, escucha completamente abierta. Así que de verdad que muchísimas gracias. Yo sé que estamos justo con los tiempos, pero si alguien quiere compartir, si alguien quiere hacerle una pregunta puntual, y bueno, como te dijimos, Mariana, esto queda grabado, esto después se comparte con el grupo, que somos muchísimos más, y así que de verdad que todos nos vamos a seguir enriqueciendo y escuchándolo una vez más. Ajá, Beba. Le pasé una pregunta a Mariana, una curiosidad fuera de tu presentación. Bueno, primero, muchas gracias por compartir ese intro a puertas adentro de Mariana, corazón adentro, cabeza adentro de Mariana y por supuesto de Ars incluida, porque Ars y Mariana es como decir lo mismo, ¿no? Pero te dejo ahí esa pregunta que quería curiosear aquí contigo. ¿Cómo ves la evolución en el tiempo de la composición de la inversión en medios digitales versus medios tradicionales? Y si aún hay vida con los medios tradicionales. Como ya sabes, porque lo hablamos, yo tuve mucho tiempo en el Diario Universal y vengo de la parte tradicional. Cuando estuve en el Universal no había, el digital estaba comenzando y me gustaría escuchar un poco la perspectiva que tiene Mariana y Ars hoy en día con esto. Eh, Mira, para nadie es un misterio que los cambios tecnológicos han traído una evolución muy precipitada en los comportamientos de las distintas generaciones y de hecho, si no me equivoco, los tiempos de las generaciones se están acortando justamente por eso, porque los cambios generacionales están siendo sumamente rápidos e inmediatos. Asimismo, la industria de la comunicación para poder conectarse con ese mismo ímpetu, ¿sí? Entonces, a medida que tú vas viendo cómo cambian las tecnologías, cómo las generaciones se van adaptando y van tomando esas tecnologías en su quehacer diario, es en la medida en que el contenido que desarrolles de comunicación debe adaptarse. Entonces, evidentemente, hay un factor generacional. No va a ser lo mismo nunca comunicarse con una generación X que con una generación Z, y ahí entonces los balances de media cambian, así como tampoco va a ser lo mismo en cuanto a las geografías, el trabajo que tú hagas en una geografía estadounidense al que tú hagas en una geografía latinoamericana. Porque también hay un tema de
infraestructura que hay que tomar en consideración, así como de poder adquisitivo. Entonces, habiendo dicho un poquito ese contexto, te diría que sí es evidente que va a llegar un momento en que la tecnología va a tomar el mundo digital, en cuanto a publicidad me refiero, casi en su totalidad. Yo soy una creyente del mundo omnicanal, es decir, del cross media. Yo soy una creyente del cross media y de cómo el ecosistema digital tiene que integrar a la experiencia presencial de la marca y de cómo los medios tradicionales tienen que estar inmersos, pero el que va a ser la punta de lanza, el que ya es la punta de lanza, es el digital. No sé si te respondí. Es decir, lo que en un momento dado eran medios secundarios, el digital, ahorita es el medio primario, si lo quieres ver así. O sea, es tu funnel principal y los medios y las otras actividades comunicacionales de experiencia de marca y de medios tradicionales son unos on and off que incluyes para fortalecer tu ecosistema digital y para fortalecer a tu marca en su presencia y en su continuo proceso comercial. Gracias. Sí, súper. Reinaldo, Gracias. Reinaldo dice niveles de atención mínimo, pero Reinaldo, te puedes abrir los micrófonos, ¿viste? Mira, hay Mariana, tantos ¿puedes cambios. dejar de presentar para podernos ver las caras todos? A ver, aquí. Perfecto, gracias. Hay tantos cambios para la pregunta. Wow, de verdad, muchísimas gracias, Mariana. La verdad, yo me tengo que retirar, pero la verdad quedo como con las ganas de un café, así que nos veremos en julio. Muchísimas gracias a todos y saludos. Feliz tarde. Gracias, Gracias, gracias. Reinaldo. Gracias, gracias. Ahí Vanessa tiene una pregunta. O Eduardo. Típico, yo quiero hablar y ella empieza a llorar. Mira, bueno, varias cosas, me quedo con un montón de reflexiones, pero cuando tocaste el tema de la mujer, yo vivo presencialmente, físicamente en Buenos Aires, Argentina, aquí compañera de batalla De de esa Alejandro. énfasis de Voy Alejandro, y yo trabajo en el área de asesoría financiera. Inicialmente comencé en seguros, que también es un sector netamente de hombres. Y realmente, cuando arranqué tenía 25 años, y yo me acuerdo que yo siempre reía, porque yo tengo 25 años y yo le hablo de jubilación a un tipo, hoy digo tipo, pero hoy tengo 40, a un tipo de 40, 45, 50, podía ser en ese momento mi papá. Este, y, y la gente me recibía y me escuchaba. Yo nunca me sentí como menos por ser mujer. Vamos, nena, ya va. Yo nunca me sentí menos por ser mujer. Más bien creo que siempre le sacaba como un poquito de provecho al hecho de ser mujer y de ser niña, cuidando obviamente todo el tema de respetos y tema, pero creo que en algún momento, pero sin pensarlo, fue todo de manera inconsciente. Hasta una vez en una convención, que fue mi primera convención internacional, mi mamá me dijo, Vanessa, ten mucho cuidado porque tú eres muy extrovertida, tú eres muy alegre, todo el mundo trae tal, y en estas convenciones se prestan para muchas cosas. Ay, mamá, por favor, o sea, ah. Y efectivamente pasó una situación muy desagradable en el que yo dije, aquí tengo que empezar a poner límite. Y fue un cambio totalmente de convertirte en como esa persona más seria, más formal, o empezar a reconocer dónde está no sé, el límite para unos u otros, o poder tener un poquito más de, no sé, de intuición a cuando estás hablando con un hombre o con una mujer, porque también te puede pasar hoy día, te puede pasar con una mujer también, de cuáles son los límites. Y lo otro que decías de que mi hijo, bueno, María Ignacia no las está escuchando lamentablemente en esta oportunidad, suelo tenerlo con los auriculares, eh, pero Pipe, tengo un varón de 7 años, cuando tú le dices, ¿qué es lo que hace mamá por ti? Y siempre va, que me cocina, me compra la ropa, qué cosas de mamá de mujer, ¿me entiendes? Y a mí a veces eso me genera frustración. De hecho, ayer se lo decía en la cena. Por eso, mamá no te cocina y te prepara la lonchera. O sea, yo me decía como que, cónchale, mamá es la que te lleva de viaje, mamá trabaja y por eso te hace cosas, aparte de cariño y amor. Pero digo, en ese momento que me frustra mucho que me diga, tú solamente te dedicas a cocinar, a darme la comida calentita. Entonces también del lado del hombre, más que del lado de la mujer, del lado de los varones que criamos, es que mira, mamá no solamente hace este tipo de cosas. Y por último, te quiero dejar, perdón que me extendí, vi que las primeras marcas dices ahora ARS o ARS, ¿cómo te hablas? Digo Ars.
Arts, ok. Arts, Digo Arts creo la marca. Communications o Arts Publicidad, la que te guste más, pero lo digo completo. Ok. Te diste la marca Venezuela por un tiempo, no sé por cuánto tiempo ni tal, pero creo que ahorita, más allá de todo el tema político y quién está abanderando la marca Venezuela ahorita en este momento, si tienen algún tipo de relación, si trabajarías con... es difícil, ¿no? Saltarse el tema político, pero bueno, a la final creo que se están haciendo cosas muy chéveres a nivel de marca país, que después cuando te enteras quiénes están detrás, tú dices, ay, no, es horrible lo que están haciendo, pero con un tema subjetivo que un tema plataforma. Bueno, ¿cuál es tu pensamiento y si como compañía trabajaran con este tipo de personas, ¿no? Ok. Eh, bueno, qué bueno que les gustó. Con respecto a ese historial que te pasó en seguros, no lo pongo en duda. A mí me pasó una anécdota muy parecida, ni siquiera una, varias. Y bueno, nada, tuve hasta un momento dado un jefe que me dijo que me vistiera llamativo. Así que nada, seguir, pero ya no me sucede tantas esas cosas. Ya no, debe ser por la edad que ya no soy tan llamativa. Eh, Luego, una cosa importante que te diría y me voy a permitir decirte algo. Yo pasé muchos años de mi vida diciéndole a mis hijos tal cual, mira, yo no solo soy mamá, yo trabajo, yo no sé qué. Y mi hijo mayor, que tiene 27 ahorita, me dice, mami, tú no tenías que decirnos eso, lo hacías con tu ejemplo, lo hacías levantándote en la mañana, yendo para el trabajo, llegando aquí, haciendo tarea. No sé cómo lo hacías, mami, no sé cómo lo hacías. Y ya con eso, si no me voy a poner a llorar yo, pero ya con eso me dijo mucho, o sea, el ejemplo, y ese es el modelaje que debemos dar, que lo hacemos en miles, uno no se da cuenta y lo hace. Eh, y con respecto a tu pregunta, nosotros manejamos corpoturismo hasta 1997 desde su nacimiento, desde que era Corporación Hotelera de Turismo de Venezuela, o sea, no, era CONAOTU, Corporación Nacional de Hoteles de Turismo, hasta 1997, obvio, porque en 1997. De ahí en adelante trabajamos con muchas empresas colaborativamente por Venezuela. Te voy a ser muy sincera, siempre y cuando sean organizaciones apolíticas y sean organizaciones que para nosotros esté reconocido de dónde vienen su financiamiento. Y ahí ahí, eso es como el cuento de la hora de la chiquita. Y luego te diría que ARS durante mucho tiempo ha estado relacionado con actividades políticas, pero para eso tenemos una empresa aparte. O sea, de hecho, trabajamos para la gobernación con Enrique, cedimos 3 personas para su candidatura en su momento, o sea, hubo mucho relacionamiento en un momento dado, abierto y transparente para el trabajo que consideramos en su momento oportuno. Pero ahorita estamos trabajando una campaña adicional, que por ahí vamos. Siempre estamos por ahí. Eduardo, tenés hace un ratico la mano levantada. Gracias, Mariana. Vengo del otro lado del mundo del marketing. Siempre trabajé en multinacionales en marketing. Solamente trabajé 4 o 5 años en Venezuela y me gustó mucho la última de tu presentación. Quería ver si la podías poner otra vez y quería preguntarte una adicional que era sobre el tema de impacto e influencia. Ahora te lo pregunto porque ahora tengo otro rol que estoy ayudando a muchos ejecutivos por el punto de vista de coaching. Y me gusta mucho lo que resumiste aquí. Y te quería preguntar sobre, que creo que puede ser lo deliberante, pero impacto e influencia. Sobre todo en tu carrera un poco más, no sé, cuando comenzaste, dijiste los retos, el tema de ser mujer, pero también me imagino que tenías enfrente clientes con unos egos del tamaño bueno, un poco altos. ¿Y cómo afrontas, cómo fuiste aprendiendo este tema de impacto e influencia, que te escuchen? Eh, a ver, bueno, sabes que tienes mucha razón, quizás es mentalidad de modelaje, deberíamos incluirlo aquí como en mentalidad de ejemplo, porque hay veces donde uno tiene mentalidad de no le importa, de que bueno, yo soy así, no me importa, mientras que hay un tema de que uno es ejemplo todo el tiempo, todo el tiempo.
y uno cree que uno solo influye en los momentos que decide. No, tú influyes e impactas en cada uno de los momentos en los que estás. Eh, y ahora que lo dices, me voy a permitir agregarlo, pero aparte, eh, mira, yo tuve mucha suerte, Eduardo, porque tuve un padre que era sumamente humilde con una cantidad de éxitos en su haber. Él me daba una plataforma de entrada maravillosa. La manera en que yo no me di cuenta cuando empecé a hacer influencia, pero tiene que ver con eso que te comenté de buscar resultados. Y tiene que ver con eso de demostrar que vino de mi necesidad de mostrar que sí estaba en capacidad de y de el ser presidente de ARS. Vino más de una inquietud o de hasta cierto punto de una duda mía, de una inseguridad mía. Vino más desde allí. Pero hoy en día te diría que tiene que ver con eso. En que uno se comporte como la mejor versión de sí. Y suena un poco, no sé, frasecita que uno ve en Instagram, pero es una gran realidad. ¿Cómo puedes tener tú tu mejor versión para hacer esa influencia? ¿Cómo puedes tú, en el momento que alguien te habla, realmente verlo a los ojos y no estar con el teléfono en la mano? ¿Cómo puedes tú preguntarle a alguien con interés y con verdadero deseo de aprendizaje? O sea, ¿cómo puedes aplicar esto en tu modelaje, en tu ejemplo? No sé si te respondí. Sí, 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 sí me ayuda porque estoy tratando de ver cómo, porque ese es algo que también tú aprendes toda la parte técnica, aprendes de marketing, de comunicaciones, pero lo que pasa es que una gran parte, a medida que vas creciendo en tu carrera, ya pasa a ser tus soft skills, cómo logras las cosas, que tus hard skills, porque los hard skills uno da por sentado que tú entiendes con la experiencia que tienes de comunicación y tú eres una experta, y cómo vas ejerciendo creciendo dentro de la organización, pero haciendo que la organización tenga impacto a terceros. Entonces, sí, la transparencia es una que creo que lo mencionas. Y lo otro es no querer aparentar, ¿no? Ser otra persona a la que Sí, realmente totalmente. requiere. Y yo te diría que en nuestro historial, uno de los éxitos de ARS es involucrar a quien te acompaña. O sea, eh, la cultura corporativa de ARS es una cultura corporativa muy abierta, muy transparente, pero es muy de equipo. Y es de equipo de verdad, no de equipo de solo de los calificativos que cada quien aporta, sino de estamos juntos en esto. Y de que si hay bienestar, te aporto ese bienestar, tanto bienestar espiritual digamos, emocional como bienestar económico. O sea, hay mucho de tratar de ser una cultura corporativa que lleva a lo tangible lo que tiene bellamente escrito en su misión y visión, ¿no? Que todos los que hemos trabajado en empresas sabemos que a veces eso cuesta mucho, ¿no? Que escribes una misión y una visión bellísima y de repente yo siempre le pregunto a las empresas con las que empiezo a trabajar, dime cuáles son los tangibles que hacen verdad esa misión y esa visión. ¿Cómo es la verdad de tu día a día? Entonces, lo otro es que busco mucho, yo me crié con una madre, hablé mucho de un padre que tiene en su gran creencia es que uno no debe ser average. Y ella siempre decía, déjale los promedios para los científicos, tú tienes que estar above average. Y en mi casa se decía, los frías tenemos que ser más, pero no más en el mal sentido, sino que tú no puedes permitirte estar en el average. O sea, yo llegaba feliz con un 16 y me decían, no, 16 no, señorita, usted va para arriba. Entonces sí, fue una casa de mucha expectativa, de mucha exigencia y como que no era no, o sea, siempre es para arriba. ¿Con qué vara te estás midiendo? Entonces fui muy autocrítica internamente. Yo suelo hacer evaluaciones de cliente anualmente, yo suelo hacer evaluaciones de personal hacia mí. Entonces yo busco la autocrítica porque es la única manera de ver qué tanto estoy aportando de verdad. No, mira, pero es que tú eres muy rígida cuando tal cosa, tal cosa. Dije, bueno, tengo que corregir eso. Entonces, el permitirse ser autocrítico, tanto uno como en la búsqueda de. Bueno, Gracias. yo sé que nos podemos quedar Pero bien, en mucho más tiempo, pero el tiempo es inclemente. Yo me voy de verdad súper satisfecha, feliz. Además que conocí un pedacito de ti que no conocía, que es esa parte procteriana. Yo
También trabajé para Procter desde Fisher Gray, manejé Camay y Cadbury. ¿Cuántos sabían que Cadbury era de Procter Gamble? No sé si sigue siendo, pero en su Sí, momento lo era, ¿no? Yo no salí con esa estructura mental, más bien yo peleaba horrores con ellos porque yo no tengo esa estructura mental. Hoy entendí muchas cosas tuyas en ese sentido. De hecho, en una discusión en Procter, que creo que me deben haber odiado y no sé cómo no me despidieron, pero les dije, todos ustedes son bebés probetas, le pegaban a su mamá y no creen en el niño Jesús. O sea, se podrán imaginar lo que fue esta reunión. Pero bueno, me encanta que haber conocido esa parte de tu historia. Muchísimas gracias a los que se conectaron. A los que no, bueno, lo van a poder escuchar en el link que después Alejandro va a compartir. Y bueno, gracias mil, Mariana, por ser tan displicente y tan generosa con toda la información que compartiste con nosotros hoy. no, Te gracias a veo y ustedes por Alejandro, gracias por invitarme. la oportunidad. Gracias, gracias. Feliz tarde a todos, de verdad un placer enorme. Felicidades, muchísimas gracias. Me encantó, Mariana. Cuídense mucho. Qué bueno. Mariana, recuerda que puedes hacer el pack 102 o el 103, o sea, podemos pasar la El que sea. información. Todos podemos hacer el pack. Siempre hay Los que tiempo. los que hacen el MBA también pueden hacer el pack, así que no importa. Es verdad, es verdad. Muy bien. Cuídense. Gracias a Gracias. todos. Feliz Chao, tarde. se Nos portan vemos. bien. Chao. Gracias. Gracias, Mariana. Chao. Gracias, Beba. Gracias. Chao, Mariana. A la orden. Cuídate. Chao.